Buen día, hermanos, que Dios los bendiga en este día domingo 13 de diciembre. Ya, ¿cómo ha sido el año, no, hermanos? Ya se ha acabado rápido y ya estamos en la temporada navideña. Una temporada que nos gusta mucho, es un poquito especial por este tiempo de la pandemia, pero yo aquí muy feliz porque de meses estoy viéndolos y predicando delante de ustedes y le agradezco a Dios por eso. Bien, hermanos. Saben, seguramente conocen ustedes entre los diferentes libros teológicos que ha escrito el señor, tomen asiento por favor, miren, me olvidó, perdón, mi malcriadez. Entre los diferentes libros teológicos que escribió C.S. Lewis, a los cuales un escritor que aconsejo a los hermanos, si pueden, de mediados del siglo XX, escribió varias cosas. También es un apologista, pero entre sus diferentes libros hay una colección muy especial que ustedes la conocen, las Crónicas de Narnia, han debido escuchar. Bueno, es una serie de 7 libros fantásticos, o sea, como cuentos de hadas más o menos, a manera de contada como cuentos para niños, de alguna manera. Inspirados, pero en la palabra del Señor. Él tomó algunos símbolos, lo que es la palabra del Señor para escribir estos libros a manera de un cuento o de una serie de cuentos. Saben, uno de los libros titula El león, la bruja y el armario. Imagino que muchos lo leyeron o lo vieron en el cine en una adaptación de hace algunos años. Bueno, el libro comienza con la historia de 4 hermanos que se llaman Peter, Susan, Edmund y Lucy, si recuerdan, los que lo han visto o lo han leído. 4 hermanos de diferentes edades. Estos 4 hermanos son enviados a una casa de campo donde vivía un profesor bastante extraño para ser protegidos de los bombardeos de la Luftwaffe alemana sobre Londres, algo que realmente sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Muchos niños de Londres fueron enviados al campo para ser protegidos de los bombarderos. Bueno, pero el autor tomó esto para escribir estos libros. Peter y Susan eran los mayores de los hermanos, luego les seguía Edmund y finalmente la menor era Lucy. En una de las habitaciones de esa casa había un armario muy especial y una vez, jugando a las escondidas de tanto aburrimiento en un día caluroso, Lucy se esconde en ese armario lleno de abrigos de piel, el cual parece ser muy profundo porque sigue retrocediendo, hasta que de pronto sale por el otro lado del armario y se encuentra en un mundo totalmente diferente. Era un bosque frío, totalmente nevado, helado, triste. Y ahí conoce Lucy al señor Tumus, un ser muy gentil, obviamente de fantasía, que resulta ser un fauno. Este ser gentil invita a Lucy a su casa y una de las cosas que le dice es que allí siempre es invierno. Saben, en el transcurso de la película, los otros hermanos, de Lucy más bien, logran entrar a ese mundo a través del armario, a ese mundo de fantasía, gobernado por Hadis. Ese mundo había estado gobernado por Hadis, a quien se la conocía como la bruja blanca, quien representa a Satanás. Y era quien había hechizado ese mundo para que el invierno durara 100 años, aunque su esperanza era de que dure eternamente. Pero ¿saben? Algo extraño pasa. Los seres que viven en ese lugar ven que la nieve se empieza a derretir. Por algún motivo, el invierno eterno está acabando. En una escena, 3 de los 4 hermanos, ya que uno había caído bajo la tentación de la bruja blanca, se encuentran con San Nicolás, con Papá Noel, en su trineo, que era también uno de los personajes que C.S. Lewis incluyó en ese mundo de fantasía, quien los saluda con cariño y les da algunos regalos. Pero saben, lo que dice cuando se encuentra con ellos es muy interesante y lo he transcrito. Él dice: he venido por fin, dijo él.
Ella me ha mantenido fuera de aquí por un largo tiempo, pero al fin logré entrar. Aslan está en movimiento, la magia de ella está debilitándose. Cuando habla de Aslan, se refiere a un poderoso león, quien en estas novelas representa a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hasta ahí les comento el relato. Si no han leído los libros, les animo a que lo lean, son muy entretenidos y muy bonitos. Pero quiero que se imaginen ahora, quiero que se imaginen esa escena. Quiero que se imaginen que son habitantes de ese lugar llamado Narnia. Ustedes nacieron allí. No conocieron más que un invierno eterno. No conocieron más que todo es frío y todo está triste. Todo el tiempo es así. Nunca llega la primavera. Ni siquiera la conocen. Y nunca llega Navidad. Año tras año, a esos seres solo les queda vivir en frío y oscuridad. Algunos habitantes todavía recuerdan y creen algunas que denominan leyendas que dicen que eso terminará un día y las cosas cambiarán. Han pasado años, décadas, casi un siglo y las cosas siguen así. Pero un día ven que las cosas empiezan a cambiar. Está llegando la primavera, porque está llegando el Rey, porque ha llegado Navidad. La palabra de Dios dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Vamos a orar, hermanos. Señor, te agradecemos por este tiempo de poder abrir tu palabra, de recordar tu venida, Señor, cuando en esa primera Navidad te hiciste hombre para buscarnos, para salvarnos. Señor, ahora en medio de mi imperfección, te ruego, Señor, que me permitas predicar tu mensaje de la manera más genuina, Señor. Que sea tu palabra la que nos confronte y también la que nos anime para estar a tu lado, para continuar estando a tu lado y para buscarte y para darte las gracias y decirte cuán maravilloso eres. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, hermanos, la pregunta que vamos a responder este día es: ¿qué debemos recordar en Navidad? Y veremos al menos 3 respuestas que están en los boletines, si es que las han entregado. Dice, quien vino es Dios, nuestro Creador. En segundo lugar, vemos que quien vino es Dios, nuestro Salvador. Y en tercer lugar, quien vino es Dios, quien se hizo, quien es ahora nuestro compañero. Veamos la primera respuesta a la pregunta, ¿qué debemos recordar en Navidad? Quien vino es Dios nuestro Creador. Y para eso vamos a leer los versículos 1 al 4 de este Evangelio de Juan, capítulo 1. Dice la palabra, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Saben, hermanos, cuando leemos estos versículos, encontraremos varias cosas, si las leemos con cuidado, porque a veces leemos rápido, ¿no? Y podríamos sacar muchos mensajes y muchas prédicas de cada una de estas palabras. Pero ahora vamos a ver algunas cosas nada más. Primero encontramos la expresión en el principio. Ahora, ¿a qué se refiere cuando dice en el principio? ¿A qué se refiere con esto? ¿Será al principio de Dios? ¿Será al principio de Jesús? Por supuesto que no, hermanos. Porque inmediatamente dice, en el principio ya había algo, ya era el Verbo, refiriéndose a la persona del Hijo que estaba con Dios el Padre. Y Él mismo era y es Dios, está hablando de nuestro Salvador, con los mismos atributos. Es decir, que antes del principio, antes de que existan todas las cosas como las conocemos, ya existía Dios y ya existía el Hijo, porque es un ser eterno. Entonces, este principio del que se habla se refiere al principio de la creación de Dios, incluidos nosotros.
Por ello luego dice que todas las cosas por Él fueron hechas y nada existe que Él no haya creado. Algo importante que debemos notar, hermanos, es que dice que antes del principio ya era Dios, ya existía Dios, antes que existe el tiempo, así como vemos nuestros relojes, antes que existiera el espacio, antes que existan la materia con la que fueron formadas las cosas físicas como las galaxias, las estrellas, los planetas, los mares, las montañas, los árboles, los animales, los hombres y mujeres. Antes de todo eso ya existía Dios. Ya había Dios. Es decir, que Dios es un ser, como dije, eterno. No está sujeto a las leyes de su creación porque Él las creó. Ahora, esto puede ser un poco a veces difícil de entender para nosotros porque nos movemos obviamente en el ámbito que Él creó para nosotros. Y no solo creó y no solo creó lo que vemos, incluidos nosotros, la parte física y todo eso, sino que compartió con nosotros la vida. Si recuerdan, en el huerto del Edén, cuando creó al hombre, Dios le dio aliento de vida, de su propia vida, y compartió con nosotros su vida. No somos, hermanos, solamente una composición de huesos, músculos que son producto de la casualidad, sino que fuimos diseñados y tenemos la vida que Él nos dio. Y lo más importante, impresionante de todo, es que todo esto que hizo fue solo con el poder de su palabra, por su gran omnipotencia, pero también lo hizo con mucho amor a cada uno de nosotros. Sabes, quisiera que escuches y te apropies de las palabras que David escribió hace algunos miles de años en el Salmo 139, versículo 13 al 17. Algunos lo conocen, dice la palabra: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Él es el que nos creó. Saben, hermanos, en otro de los libros de esta serie de las crónicas de Narnia, llamada El sobrino del mago, se cuenta de cómo Aslan, el león, aparece en la oscuridad de pronto y mientras va cantando empieza a crear el universo. De pronto está la constelación de Orión, la Osa Mayor y Andrómeda, como si siempre hubiesen estado ahí, pero fueron creadas en segundos. Y esa es la imaginación del escritor. Pero Dios, hermanos, es mucho más poderoso que eso. Nuestro Creador es mucho más grande que cualquier cosa que nos podamos imaginar. Sabes, un día ese Creador maravilloso formó tu cuerpo. Él te hizo con todo su amor. Te conoce desde el vientre de tu madre. Incluso a tu madre también la formó como a ti. Y sus pensamientos nunca fueron malos. Su palabra por medio del salmista nos dice cuán preciosos son y cuán grande es la suma de ellos. El creador de las galaxias, las constelaciones, los mares y las inmensas montañas, te creó a ti con todo su amor, con todo su cuidado, con todo su poder. Es quien te dio la vida, pero nosotros nos alejamos de Él. Y un día vino a buscarnos dejando su majestad. Saben, en estos días muchos no toman en cuenta a Dios. Tan necios somos que olvidamos que Él es nuestro hacedor. Hermanos y hermanas, nunca olvidemos que si estamos aquí es porque Él nos ha creado
y nos ha dado vida. ¿Qué debemos recordar en Navidad? En primer lugar hemos visto, quien vino es Dios nuestro Creador. En segundo lugar, quien vino es Dios nuestro Salvador. Vamos a ver los versículos 6 al 9, o 6 al, más 6 al 13. Dice la palabra: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Saben, hermanos, es interesante que Juan, el apóstol que está escribiendo este evangelio, se refiera ahora a Juan el Bautista como alguien que anunciaba y que daba testimonio de la luz. Y es que, hermanos, ninguno de los hombres se puede quejar de que Dios se había olvidado de su creación. Él nunca dejó de hacerlo. Por medio de sus profetas y de sus siervos, siempre anunció acerca de su salvación. Y esa luz, que como leímos antes, era y es la vida de los hombres, era anunciada para que todos creamos en ella. Pero ahora podemos hacernos una pregunta muy honesta y legítima. ¿Acaso no estamos vivos? ¿Acaso una persona que no conoce a Dios no está viva? ¿Por qué es que no tenemos esa luz de vida como nos hace suponer ese pasaje? La respuesta es que luego de ser creado, el hombre se rebeló contra Dios. Pensamos y creímos, y muchos creen aún, que sabemos mejor que Dios lo que nos conviene hacer con nuestra existencia. Pecamos contra Él y morimos porque nos separamos de Él. Morir es separarse. La paga del pecado es muerte. Pero tú me puedes decir: pero Pepe, estoy vivo, respiro, mi corazón late, hago cosas. Es cierto. Es tan cierto como un carro al que se le acabó la gasolina. Quizás pueda seguir andando un poco más por la inercia, por la velocidad que tenía, o porque se encuentra en una bajada, pero está desconectado de la fuente de su poder. Inevitablemente, un momento dejará de rodar. Lo mismo nosotros, hermanos, separados de Dios, perdimos la luz de vida que Dios era en nosotros. Nos sumergimos en un largo y frío invierno y pensamos que estamos bien. Pero también inevitablemente llegará la muerte física, que nos muestra que hace tiempo estamos muertos espiritualmente, separados de Dios. Cientos de años pasaron, miles de años pasaron desde nuestra terrible caída. Y Dios nunca dejó de anunciar que un día iba a llegar quien nos arreglaría, quien nos salvaría. Y nos hemos acostumbrado a vivir en este largo invierno, en la oscuridad. Muchos se entregaron de lleno a su maldad. Muchos perdieron la esperanza. Pero un día, hace algo más de 2000 años, en una pequeña aldea llamada Belén, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, aquella luz de vida, venía a este mundo. Hermanos, el gran creador, quien tejió el cielo, quien midió los mares con sus manos, quien cabalga sobre las nubes, quien sostiene este mundo, aún así dañado y maltrecho por nuestro pecado, venía a buscarnos, venía a alumbrarnos. Pero la Biblia dice que no lo conocimos, y aquellos a quienes siempre se había revelado no lo recibieron. Hermanos, cuánta maldad tiene que haber en el hombre para rechazar a quien nos creó y al vernos perdido venir a buscarnos. Y nosotros decirle: no te necesitamos. Hermanos, eso somos nosotros, eso es el ser humano.
Por eso estamos muertos y merecemos estar muertos, separados de Dios. Pero no sé por qué razón. Él nos amó, Él te amó. Y en esa primera Navidad vino a buscarnos. A pesar de que al principio lo despreciamos, el niño nacido en Belén vino con su misión, su plan de ir a la cruz para pagar por ese nuestro pecado con su muerte, para que nosotros ya no muramos, sino que tengamos vida eterna a su lado si confiamos en su obra. Él vio cómo vivíamos en nuestro triste invierno, en nuestra propia oscuridad. Y un día por su misericordia nos alumbró con su salvación. Y a muchos por medio de su Santo Espíritu nos hizo reconocer nuestra situación, nuestra condición y nuestra ruina. Y los que le reconocieron y se entregaron poniendo su fe en Él fueron hechos sus hijos, dice la palabra. Salvados de la muerte eterna, no por herencia, no por métodos humanos, ni por nuestro deseo, sino solo por su bendita voluntad, gracias a su sacrificio en la cruz. Él fue quien decidió amarnos y salvarnos, sin quebrantar su justicia, porque su justicia se cumplió cuando el inocente Cordero de Dios murió por los injustos y tomó nuestro lugar en el Calvario. Y pensó que valíamos la pena. Y al ver mi vida tan imperfecta, tan débil, solo puedo darle gracias por lo que Él hizo. Porque sé que nunca lo merecí, nadie lo mereció. Pero Él lo hizo solamente por su bendita gracia y misericordia. ¿Qué debemos recordar en Navidad, hermanos? Que quien vino es Dios nuestro Creador, que quien vino es Dios nuestro Salvador y en tercer lugar que quien vino es Dios nuestro compañero. La palabra del Señor dice, de versículos 14 al 18, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Saben, hermanos? Cuando puse el nombre a este punto, que Dios es nuestro compañero, yo no me sentí cómodo. Luego de lo que vimos y entender lo que Dios es, un poquito solamente entendiendo lo grande que es Él, me parecía hasta irrespetuoso para con Él decir que es nuestro compañero. Pero hermanos, eso es lo que fue Dios y lo que hizo Dios para mostrarnos lo que hizo por nosotros. El Dios creador del universo vino a vivir y caminar a nuestro lado. En Belén de Judea, el Señor y Rey de todas las cosas se hizo como una de sus creaciones, en un pequeño bebé. Se encarnó como un ser humano llamado, a quien se conoció después como Jesús de Nazaret. Y eso nos debe maravillar, hermanos y amigos. Que el inmortal entre en su creación y se encarne en un cuerpo mortal. Que el omnipotente y poderoso se haga tan frágil como un niño recién nacido. Que quien creó las leyes de la naturaleza se someta a esas leyes. Que quien mantiene todo el universo con su poder haya pasado por cansancio, hambre, sed, frío y calor caminando a nuestro lado. Ese es quien vio Juan cuando se fue a bautizar y él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es quien en un acto de gracia cumplió la exigencia de la ley que demandaba la condena de muerte del pecador y quien nunca cometió pecado, moría en una cruz en lugar del condenado, en lugar tuyo y en mi lugar. Y ese fue y es nuestro compañero, tu compañero.
tienen un acto de inmenso amor y gracia. Dio su vida para salvarte. El Cristo, quien habita en el seno del Padre eternamente, llegó esa noche de Navidad para alumbrarnos, para disipar nuestra oscuridad, hacerse nuestro compañero y mostrarnos que hay algo más que este frío y helado invierno espiritual en el que vivimos, esclavizados por el pecado. Y por medio de su Santo Espíritu darnos a conocer al Padre, lleno de gracia y de verdad. Es Cristo quien camina a nuestro lado y nos ofrece perdón y vida verdadera, vida maravillosa, vida eterna, la luz de la vida que es su misma presencia en nuestros corazones. No esta vida que se acaba, que es temporal, llena de maldad, de decepciones. Hermanos, solo basta leer los medios noticiosos para darnos cuenta cómo es el mundo. Navidad la celebramos una fecha al año, recordando y celebrando su llegada. Pero si no lo conoces, tal vez Navidad para ti puede ser hoy, si ese Cristo Salvador nace y entra en tu corazón. Y Él promete que siempre estará a tu lado, como tu compañero, como está al lado de quienes un día nos rendimos ante Él. ¿Qué debemos recordar en Navidad? Quien vino es Dios, nuestro Creador. Que quien vino es Dios, nuestro Salvador. Que quien vino es Dios, nuestro compañero. Saben, hermanos, en estas semanas previas a la Navidad, uno de los canales de cable, quizás ustedes hayan visto, ha estado pasando las 24 horas del día películas de Navidad. Tristemente, casi no hablan de Cristo. Quizás hacen referencia a Él en las canciones, en los coros que tienen que cantar, porque tienen que cantar villancicos de Navidad, ¿verdad? Pero en varias de esas películas se ven a personas que ya sea por trabajo o algún otro motivo, se encuentran solas en las fiestas. Pero de algún modo llegan a compartir la Navidad como visitantes en la casa de una familia, donde se sienten muy bien y quisieran ser parte de esa familia. Cosa que luego, por supuesto, por el drama de la película, sucede cuando la persona solitaria se enamora del chico o la chica, ¿no? de la película. Y entonces pertenece a esa familia que le encantaba celebrar la Navidad y donde se siente muy bienvenido. Ahora, todo generalmente termina muy bonito, ¿no? Y quien pasaba una Navidad triste y solitaria, ahora puede compartir la misma con una familia que lo aprecia. Saben, en esas películas, hermanos, lo que veo es el grito desesperado de una sociedad de hombres que quieren sentirse apreciados, amados y que pertenecen a un lugar donde son bienvenidos. No sé cuáles van a ser tus planes para la Navidad. No sé si la pasarás solo, tal vez en el trabajo, con amigos, con una familia, o tal vez en una gran fiesta, ¿no? Con familias y amigos y todo eso. Solo quiero que recuerdes que cuando Cristo vino, también nos ofreció y aún nos ofrece que seamos parte de su maravillosa familia como sus hijos amados. Navidad es saber que quien te vino a buscar es quien te creó con todo su amor. Es saber que quien te vino a buscar es quien en su gracia dio su vida para salvarte. Navidad es saber que quien te vino a buscar, el Dios del universo, se hizo tu compañero y te hace parte de su familia y ahora camina a tu lado mientras te lleva a su casa. Ya no más soledad, ya no más oscuridad, ya no más frío. Él puso fin al invierno y su presencia llena de vida, cual la primavera ha llegado a nuestras almas. Sabes, no importa si esa noche estás solo o en medio de una multitud, Él está a tu lado. Esta Navidad la puedes celebrar con Él y puedes darle las gracias por todo lo que hizo y hace por ti. Saben, Él es lo mejor que podría habernos pasado.
y lo mejor que podría pasarte si es que aún no lo conoces. Vamos a orar. Señor, es impresionante el que tú, siendo tan grande, un Dios maravilloso, lleno de gracia, lleno de poder, que no necesita de nosotros, un día se haya dignado a mirarnos y buscarnos y hacerse uno de nosotros en la persona de nuestro amado Salvador Jesucristo, solo para salvarnos inmerecidamente. Pero tú quisiste hacerlo. Gracias te damos, Señor, porque en la aldea de Belén un día viniste y te encarnaste y cumpliste tu promesa. Y de ahí fuiste a la cruz para salvarnos. Te damos gracias, Señor. Ayúdanos a recordarte siempre como nuestro soberano, nuestro Rey, nuestro Creador, nuestro Salvador, quien nos acompaña en todo momento. Gracias, Señor, porque un día tú hiciste posible la Navidad y hiciste posible que ahora podamos estar a tu lado. En Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.